Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al encuentro que vamos a tener hoy. Esto es también Proyecto para la mayor gloria y honra de Dios. Y hoy vamos a estar compartiendo también un bello momento en donde vamos a compartir testimonio, palabra y oración. En breve ya vamos a estar compartiendo con nuestro amigo que por allí lo veo. Le voy a mandar ya la invitación para que podamos dar inicio y vamos en un segundito, vamos a invitar. Bueno, mientras esperamos. Ay, hola Ismael querido, ¿cómo Muy estás? Qué buenas tardes, alegría, Cristian. qué gusto en saludarte. Estupendo, ¿todo bien? Igualmente. Igualmente, me alegra mucho verte y saludarte pues por este medio. Bueno, muy bueno, qué alegría. Bueno, tenemos una rica tarde por delante, mientras algunas personas que desde luego se van a ir sumando, que luego vamos a estar compartiendo en esto que es Proyecto para la Gloria de Dios. Y vamos a estar compartiendo un poco de todas las cosas mientras vamos a charlar. Para los que no conocen, Ismael Romero es un teólogo, es un filósofo, es músico, tiene un gran desarrollo en la parte pastoral, pero yo no quiero adelantar y seguir hablando, sino que hoy queremos escucharte a vos, Ismael. Lo que sí, antes de comenzar, vamos a consagrar esta tarde en una breve oración para ponerlo en las manos de nuestro Señor y que pueda bendecir esta jornada a nosotros, nuestras vidas y también a las personas que van a estar viendo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por este encuentro, te damos gracias también por la vida de nuestro invitado Ismael, por decirte que sí, a poder compartir su experiencia, sus conocimientos y sus vivencias. Te pedimos que tu Espíritu Santo se haga presente en este encuentro, que derrame sus gracias, sus dones sobre todos nosotros, sobre los que van a estar oyendo posteriormente, y que tengamos una tarde en tu presencia, que puedas bendecir a cada una de las personas y que todo lo que hagamos siempre sea para tu mayor honra y gloria. Y nos consagramos a vos, María, pidiendo tu intercesión bajo tu atenta mirada, consagrando nuestras vidas, economía, familia, sueños, anhelos y proyectos. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros pecadores, nosotros, ahora y en la ahora hora de y en nuestra la hora muerte. nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, luego de esto, Ismael, ahí todo tuyo. Sabes que mientras vamos hablando, me gustaría que luego vos desarrollando como quieras, pero si querés contarnos algo de tu encuentro, como vos lo quieras llevar, Ismael, sentite libre. Quiero escucharte hoy. Muy bien. En principio, agradecerte mucho la invitación a tu canal, Cristian. Es una alegría para mí poder compartir con tus oyentes y lo que nos están viendo, pues un poco de nuestro seguimiento de Cristo, pues por estas tierras bolivianas. Yo soy boliviano, como dijo Cristian, soy teólogo y he trabajado y sigo trabajando hace mucho tiempo en el tema pastoral. Bueno, ¿cómo inició este encuentro, esta pasión por Jesús? Yo creo que esto marca mucho el inicio de todo, la familia, ¿no? La familia. Mi familia es numerosa, somos 7 hermanos, y de los 7 hermanos, pues nos ha tocado vivir momentos de tranquilidad, pero también a veces momentos de mucha dificultad. Mi papá trabajó muchos años en la mina. Por el gobierno de entonces lo retiraron del trabajo, es decir, lo obligaron a jubilarse y nos vinimos a unas tierras que no conocíamos, ¿no?
Entonces ahí inició un poco esta mi cercanía con el Señor. Desde, desde temprana edad siempre he tenido yo esta apertura a lo divino, ¿no? Siempre me atraía. Posiblemente bueno, mi familia desde los inicios no ha sido una familia católica practicante, sino de tradición, ¿no? Pero yo en esa búsqueda de este encuentro con Jesús, yo siempre he sido el más inquieto en visitar iglesias evangélicas, iglesias católicas. Gracias a Dios, por el lugar donde yo vivía, había una parroquia jesuita que realizaba muchas actividades pastorales, más enfocado a los jóvenes. Entonces, eso también me hizo acercarme a la iglesia. Y después, ese fue el inicio de irme involucrando. Pero cómo me tocó el Señor el corazón para que yo opte por Él es debido a las situaciones duras que viví, ¿no? Momentos a veces de soledad, de tristeza, a veces de peleas en la casa, uno sale de la casa y no sabe dónde acudir, pero yo siempre, gracias a Dios, he estado cerca a un templo y, y he tenido esa posibilidad de acercarme, ¿no? Yo recuerdo que una vez tuve un problema, bueno, mi hermano mayor tuvo un problema con su esposa y yo tuve que ver, siendo muy pequeño, ese problema y así que yo salí de ahí. Entonces, el lugar donde yo quise encontrar fortaleza, una voz de aliento fue el templo. Me fui a la iglesia más cercana, ahí me senté y lloré, pero lloré creo que casi durante todo el tiempo que duró la misa. Entonces, esas experiencias pequeñitas me ayudaron a acercarme más al Señor. Entonces yo, al ver esta motivación que tenía de conocer al Señor, inicié en el templo de mi barrio, siendo monaguillo, y era el monaguillo más comprometido, nunca faltaba misa, iba no solo los domingos, sino todos los días. Entonces vieron mi compromiso de fe, de cercanía y de esa inquietud de querer profundizar más mi fe. Entonces pasó el tiempo y me invitaron a ser catequista. También ahí comencé el trabajo de catequista con con mucho entusiasmo y también con mucha entrega. Luego me fueron también invitando a animar grupos juveniles. Luego mi párroco también me ayudó a involucrarme no solo en el trabajo pastoral de la parroquia, sino de las vicarías, ¿no? Nuestra parroquia pertenece a una vicaría, a la Vicaría Norte y conforma alrededor de 7 parroquias. Entonces ahí mi párroco necesitaba a alguien que le acompañara para que vea cómo se hace la planificación pastoral y cómo se va coordinando con las demás parroquias. Entonces, de esa manera, yo me fui involucrando en el tema no solo de mi comunidad parroquial, sino ya un poquito abriendo mi panorama, ¿no? Mi visión de que el trabajo pastoral no solo es la parroquia, sino una jurisdicción grande. Y ahí también empezaron a ver los demás mi compromiso y mi trabajo, y así que me invitaron a trabajar en la arquidiócesis, en llevar adelante un plan pastoral de la arquidiócesis junto con mi arzobispo de Sepalompo, Tito Solari. Entonces, desde ahí, toda esa experiencia que fui acumulando desde esos pequeños encuentros con el Señor, gracias a Dios se fue canalizando en algo muy concreto que fue la animación de las parroquias. Fue interesante porque en cierto modo yo estaba como asistente en vicaria pastoral y la mirada ya no es de parroquia, sino que uno tiene que mirar el bienestar de toda la arquidiócesis, ¿no? Tuve la posibilidad de viajar conocí las 16 provincias de mi ciudad, conocí diferentes realidades, diferentes maneras de vivir la fe. Eso me ha fortalecido mucho. Y además, pues, gracias a Dios he tenido también la posibilidad de poder estudiar la teología y eso también como que ha ayudado a que
yo pues vaya también dando de, no solo de mi experiencia personal de fe, sino también desde el aspecto académico, ir colaborando y ayudando a mi arquidiócesis. Entonces, así Buenísimo. a grandes ¿Sabes rasgos, qué? Bien, es te el camino. escuchaba que me parece que lo que estás contando está buenísimo y que puede ayudar a muchas personas, porque para los que van a ver ahora, capaz que ahora hay pocos, pero luego lo van a ver en muchos lugares y lo van a ver muchas personas, pero de en serio que yo lo que contaba es que a veces esto que a vos te pasaba, tuviste en tu vida momentos muy lindos, pero también momentos muy feos, y quizás algún joven que lo está viendo, otra persona, que no saben a dónde acudir, que no saben dónde ir. Y a mí me llamó la palabra que dijiste, templo. El templo fue el lugar donde vos recurrías para poder superar las diversas oportunidades. Y eso es muy lindo y es tu testimonio, porque en el templo te encontraste con alguien que te, digamos, que te rescató en medio de los problemas, de las dificultades, y a partir de allí vos empezaste a hacer todo lo otro y vino eso, pero fue ahí en tu momento, ese fue el momento de encuentro, de salvación, de redención, que eso me parece muy, muy, muy bueno lo que contaste, Ismael. Sí, exactamente, Cristian. Y creo que también ahí, yo creo que las personas que Dios te pone en el camino, también, ¿no? Sí, claro. Es parte del proyecto de Dios que tiene para ti, ¿no? Y yo en cada momento de mi vida, momentos tristes, tal vez alegres, siempre ha estado ahí una persona que me ha motivado, que me ha incentivado y me ha promovido también, ¿no? Ha visto el talento que yo tenía, las capacidades y los dones. Entonces, me ha involucrado en muchas actividades y eso también yo creo que cuando los jóvenes están en ese camino, ¿no? También de búsqueda, siempre estar atento, ¿no? O abiertos a lo que Dios pueda decirte por medio de otras personas, porque Dios se utiliza varios medios para poder llegar a nosotros y encaminarnos en el proyecto que Él quiere para cada uno de nosotros. Buenísimo. Eso está buenísimo también, incluir a las personas que te fueron ayudando, que te van guiando, y que a su vez a la larga también después vos te transformás en ese, en esa persona en que vas a ayudar a las personas que también Dios nos utiliza para poder, así como alguien nos habló, nos ayudó, nos escuchó, nos promovió, como dijiste vos también, a nosotros nos va a tocar hacer lo mismo con otras personas. De hecho, seguramente vos también lo has hecho mucho. Sí, en relación a eso, Cristian, es cierto cómo Dios es tan sabio con nosotros y su amor es tan grande que sí, justo yo, bueno, te comenté, ¿no? De que en este momento yo pues soy profesor de secundaria en el colegio. Entonces, a nosotros Sí. también como profesores, yo soy del área de valores, espiritualidades, religiones y también de filosofía. Entonces, en este camino también a nosotros nos toca, en algún momento, algunos de los estudiantes, es cierto que uno tiene que cumplir el tema pedagógico, ¿no? Curricular de enseñanza-aprendizaje, pero a veces es lindo cuando los demás ven que hay algo más que pueden escuchar de ti. Y muchas personas, muchos estudiantes míos, siempre hablaban conmigo después de clases, ¿no? Me decían, profe, he hablado de este tema, tengo estas dificultades, ¿qué puedo hacer? Creo que eso también, lo que uno ha vivido cuando era joven, ve que también otros jóvenes lo viven y desde la experiencia uno puede decirles cosas que les pueden ayudar y les pueden encaminar. Entonces, es cierto lo que tú dices, que lo que uno ha recibido en su momento también toca dar, ¿no? Y eso también creo que es algo muy lindo dentro de nuestra experiencia de fe y dentro de nuestra vivencia también cristiana. Qué bueno. Me gustaría hacerte un montón de preguntas, pero no me quiero ir de más o menos de lo que estuvimos hablando. Porque hablaste de la escuela y bueno, es todo un tema. Pero, ¿querés empezar a desarrollar o querés que haga una pregunta y seguimos? Como vos quieras, como vos te parezca. ¿Querés empezar de este tema que habíamos hablado, esto de la pastoral, de la lectura bíblica? Dale.
Bien, Vamos por ahí. sí, lo que yo quisiera compartir con los demás hermanos que nos están siguiendo la transmisión es que yo creo que el plan de Dios es tan grande y a la vez también tan cercano a nosotros y tan realizable que, que, que nosotros podemos ir, ¿no? Ayudando, colaborando en este proyecto de Dios que es el reino, ¿no? Eh, Como les dije hace un momento, pues a mí me tocó trabajar mucho el tema el tema de planificación pastoral. Y a mí siempre me dijeron, ¿no? De que cuando uno quiere encaminar, no solo esto es en las empresas, ¿no? Porque las empresas pues trabajan con objetivos a largo, a mediano, a corto plazo, con metas medibles y todo lo demás. Eso no quiere decir que yo creo que el Concilio Vaticano II nos ha abierto mucho, ¿no? La mente y también y nos ha dicho de que pues las ciencias humanas pueden ayudar a profundizar nuestra fe y a también hacer procesos pastorales, ¿no? En ese sentido, yo quiero comenzar compartiendo con ustedes un tema que me apasiona y que siempre ha estado presente en el día a día y que lo voy practicando en todos los ámbitos de mi vida y que me ha ayudado mucho y que también posiblemente les pueda ayudar a ustedes. Es el tema de planificar, ¿no? Es el tema de proyectar nuestra vida a futuro y esta proyección a futuro, pues irlo realizando de poquito a poquito. Y para esto nos va a ayudar un texto bíblico del Evangelio de Lucas, capítulo 14, del versículo 31 al 32. Es un texto bíblico pequeñito, perdón, es desde el 25 al 32. 32, Eh, 25 al 32. sí, del 25 al 32. Entonces Jesús dice, le seguía una gran multitud. Él se volvió y les dijo, si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si uno de ustedes pretende construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla. No suceda que habiendo echado los cimientos y no pudiendo completarla, todos los que miren se pongan a burlarse de él diciendo, este empezó a construir y no pudo concluir. Si un rey va a enfrentar una batalla contra otro, no se sienta primero a deliberar si podrá resistir con 10.000 al que viene a atacarlo con 20.000. Si no puede, cuando lo mismo le envía, si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación a pedirle la paz. Lo mismo, cualquiera de ustedes, quien no renuncia a sus bienes, no puede ser mi discípulo. Es palabra del Señor. Vamos. Linda lectura. Bien, es importante que nosotros, pues, nos sentemos, ¿no? Este ejercicio de sentarse eh, para realizar algo es un gesto muy humano, ¿no? Porque yo creo que el papá, la mamá, cuando quiere llevar adelante algo, se sienta en la mesa, se sienta a conversar, a dialogar y a decir, no, bueno, tenemos este presupuesto, tenemos estos recursos y a ver si nos alcanza para la semana, para el mes. Entonces, son prácticas del día a día, ¿no? Tal como nos dice el texto bíblico, si alguno de ustedes va a construir algo, primero no se sienta a calcular los gastos. Entonces, yo creo que todos en este inicio de año, yo creo que todas las parroquias, todos los movimientos, todos los grupos juveniles, todos se sientan a dialogar sobre
¿qué vamos a hacer este año? ¿No? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a iluminar este caminar? Porque yo creo que todos tenemos un objetivo que seguir. Eh, l- por eso yo recuerdo que las parroquias tienen su plan pastoral, ¿no? Su plan parroquial. Y dicen, bueno, este año vamos a fortalecer la formación en este tema. Pero no es solo un enunciado, sino que ese enunciado tiene que hacerse concreto. Entonces, es importante sentarse a planificar, a decir, bueno, yo en este año quiero lograr esto. Creo que todos, antes de la pandemia, creo que la pandemia un poquito también ha ido mermando estos proyectos de vida que a veces nos hacemos a inicios de año, ¿no? Estos son mis propósitos para este año, estos son los objetivos que voy a lograr, esto es lo que sueño este año. Entonces, esto también forma parte de nuestra vida, el que nuestro caminar tenga un objetivo, tenga una meta, porque el cristiano no hace un camino por caminar. Aquí también es interesante el ejemplo de Jesús. Jesús vino a mostrarnos el rostro del Padre, ¿no? A mostrarnos quién es Dios y cómo actúa y cómo nos ama y el verdadero rostro de Dios. Porque él decía, ¿no? Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Pero Jesús tenía también un proyecto, un plan y es el reino de Dios. Y Jesús se pasó durante toda su vida explicándonos qué es este proyecto del reino de Dios. El reino de Dios en el que los últimos son primeros, en que las personas rechazadas por la sociedad romana son los privilegiados de Dios, donde las viudas que están a la merced de la sociedad competitiva, discriminadora, Dios dice, Jesús dice, pues ellas son las privilegiadas de Dios, ¿no? Entonces Jesús, cuando nos va transmitiendo el reino de Dios, lo va haciendo paso a paso, nos va explicando por medio de parábolas qué es el reino. Algunos le preguntan, ¿no? ¿Qué es el reino? Jesús nunca definió qué es el reino, en decir, en conceptos filosóficos, en conceptos de derecho, como en el tiempo de Roma, sino que Jesús utilizaba las parábolas para aproximarnos a lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es conceptualizable, sino que es una realidad tan grande, tan rica que cabe, ¿no? Imaginarse cosas muy sorprendentes y Jesús lo fue explicando poquito a poquito, ¿no? Eh, Se parece a una semilla el reino se parece a una semilla de mostaza, que es la más insignificante, pero que cuando va creciendo, pues es la más, es el árbol más vistoso y además que da mucho fruto, ¿no? Entonces, es interesante que Jesús también nos trajo este proyecto de Dios que es el reino. Y, y el Papa, aquí quiero un poquito enganchar esto, el Papa Francisco, por ejemplo, cuando habla del tema de ir también construyendo el bien común, en su primera exhortación apostólica, en Evangelium Gaudium, del numeral 217 hacia adelante, el Papa nos va a hablar sobre la construcción del bien común, ¿no? Yo creo que cada sociedad tiene que siempre buscar como meta el bien común, no el bienestar de algunos, sino de todos, y buscar en consecuencia la paz social. Entonces el Papa propone, ¿no? Algunos puntos interesantes que él dice, bueno, ¿cómo se puede ir construyendo este bien común, este proyecto del reino, eh, tomando en cuenta cuatro cositas, dice, ¿no? Que dentro de su comprensión es bastante interesante. Por ejemplo, el primero es, el tiempo es superior al espacio. Al momento de planificar,
al momento de proyectarnos a futuro, a ir haciendo un caminito, es importante tomar en cuenta esto, que el tiempo es superior al espacio. Esto lo voy a ir explicando con algunos ejemplos. Segundo, segundo criterio que podríamos decir es que la Sí. unidad prevalece sobre el conflicto, ¿no? Que la unidad prevalece sobre el conflicto. Tercero, que la realidad es más importante que la idea. Y cuarto, el todo es superior a la parte. Es interesante cómo el Papa lo plantea que él dice, ¿no? Este es el camino para construir el bien común, que el tiempo es superior al espacio, que la unidad prevalece sobre el conflicto, que la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. Ah, Eh, ¿A qué se refiere cuando el Papa dice que el tiempo es superior al espacio? Aquí yo creo que todos, absolutamente todos, desde el ámbito familiar, personal, profesional, de fe, vivimos siempre la coyuntura, ¿no? El momento actual. Momento actual en el que hoy estamos viviendo, por ejemplo, del coronavirus, que afecta mucho nuestras relaciones interpersonales, nuestra manera de vivir la fe, nuestra manera también de ver las cosas. Eso es coyuntural, que nos está tocando vivir en este tiempo. claro. Entonces, pero nosotros como cristianos, a pesar de estar viviendo una realidad, nosotros no olvidamos eh, el destino, nuestro norte, nuestra meta, nuestra utopía, el proyecto que Dios tiene con nosotros. Nosotros no nos ahogamos en el contexto que posiblemente pueda ser doloroso para algunos, pero nosotros no tenemos que vivir la vida solo con la mirada hacia abajo, ¿no? Tenemos que estar siempre con la mirada en este Jesús que ha roto cadenas, que nos ha abierto caminos y nos ha dicho de que esto no es todo, ¿no? Sino que la felicidad del hombre es este encuentro con Dios. Entonces, vivimos en esta realidad, ¿no? De que el espacio y el tiempo, en el tiempo en el que vivimos puede ser variado. Y es interesante que el Papa dice que es importante trabajar a largo plazo. Es importante saber trabajar a largo plazo, sin obsesionarnos por resultados inmediatos. Inmediato. A veces nosotros, yo creo que también en el trabajo pastoral, ¿no? Queremos, bueno, Correcto. en alguna parroquia tiene algún trabajo, algún proyecto pastoral, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a iniciar un grupo juvenil. Entonces, en ese grupo juvenil, bueno, se quiere tener los resultados inmediatos, ¿no? De que, bueno, que todos vengan frecuentemente, pero después cuando va un poquito bajando la frecuencia de los jóvenes porque se les va apagando tal vez el ánimo, el entusiasmo, se va entristeciendo, ¿no? Pero si uno ve las cosas a largo plazo, el proceso es distinto. Y aquí permítanme compartirles algo personal que me pasó, que a mí me sorprendió mucho, mucho. Hace varios años atrás, desde la arquidiócesis a la cual pertenezco, el vicario pastoral, el vicario general, a mí y a un sacerdote y a otros dos hermanos nos invitaron a participar en un diplomado en Colombia. Entonces, ahí era todo lo académico en el tema de la planificación. Como Aparecida nos motiva a nosotros a que nuestro trabajo pastoral sea para que nuestros pueblos tengan vida y una vida en abundancia, ¿no? Ese es el proyecto misionero, que todos vivan dignamente y tengan lo necesario para vivir como hijos de Dios. Entonces, nosotros hicimos un curso de 3 semanas y la última semana dijeron, bueno, todo lo que acabamos de ver en teoría lo vamos a ver en práctica. Y todos, ¿no? Con inquietud. Eh, Fuimos a una diócesis, a una arquidiócesis de Facatativá, me acuerdo, en Colombia, y llegamos, la delegación de todos los estudiantes, y ahí
yo, sinceramente, cuando llegué a la arquidiócesis vi a una persona muy mayor en la puerta, pensé que era el sacristán, y le saludamos todos, ¿no? Le saludamos todos, entonces pasamos y después el vicario nos atendió y nos dijo, por favor, espérenle al obispo en su sala que les va a atender a todos los estudiantes. Y llegamos, para nuestra sorpresa, que el arzobispo era el que habíamos encontrado en la parte de abajo, el que yo pensé que era el sacristán. Entonces él había sido el arzobispo. Y él nos dice, sí, y él nos cuenta, ¿no? Algo muy, muy interesante refiriéndose a esto, ¿no? A trabajar a largo plazo. Y él decía, yo he iniciado un proyecto de pastoral hace varios años atrás, hace 25 años atrás. Cuando yo quería hacer un trabajo a largo plazo, la primera dificultad que he tenido era entrar en sintonía con mis sacerdotes. Mis sacerdotes no me entendían lo que yo pretendía lograr en la arquidiócesis. Porque todos mis sacerdotes se formaban no en la ciudad, sino se iban a Bogotá, y en Bogotá es otra realidad. Decían, ¿no? Llegaban a la arquidiócesis con otro estilo de pastoral, otro tipo de relación en el ejercicio pastoral. Y él dijo, ¿no? Bueno, voy a trabajar esto a largo plazo. Creó el seminario en su arquidiócesis. Y él dijo, en este momento, en el momento en el que le visitamos, él dijo, todos los sacerdotes que trabajan en mi arquidiócesis han pasado por el seminario. Y el seminario les ha dado las orientaciones pastorales para que entren en sintonía en lo que yo deseo lograr con ellos. Y es interesante que él dice, ¿no? Que a principios, cuando yo quise poner en práctica un plan pastoral para la arquidiócesis, tenía una gran oposición de los sacerdotes. Pero ahora todos están encantados con este proyecto. ¿Por qué? Porque yo he trabajado a largo plazo. Entonces he puesto el seminario y él dice, ¿no? Ahora me gustaría que también los fieles vayan entrando también en este proyecto que yo he iniciado, y se le ocurrió también al obispo crear un colegio. Y desde ese colegio también se les va un poquito compartiendo lo que va haciendo la arquidiócesis. Entonces, también los fieles o otras personas que no son de la Iglesia Católica entran al colegio y se van empapando también de esto, ¿no? Entonces, él decía, a veces nosotros somos de resultados inmediatos, nosotros queremos ver las cosas ya. Y él decía, a veces hay que actuar como Dios, ¿no? Dios siempre ha sido paciente con nosotros porque tiene un proyecto con nosotros, ¿no? Y esto también es un ejemplo, por ejemplo, el tema de nuestros hermanos que han peregrinado por el desierto, ¿no? 40 años, y porque Dios también tenía un proyecto a largo plazo con ellos. Entonces, esto, ¿no? Es importante que nosotros sepamos trabajar a largo plazo. Yo creo que esto también puede ser en lo familiar, en lo pastoral, también en lo profesional, ¿no? Esto también es interesante como el Papa, lo que él es muy, muy plástico a veces en las palabras, en los ejemplos que nos hacen entender, ¿no? ¿Sabes qué, Ismael? Esto que me vinieron un par de cabezas a la cabeza, y está bueno lo de la planificación que estás compartiendo, bueno, y has nombrado a Aparecida, Evangelii Gaudium, esto que nos dice el Papa, está buenísimo. Y en el fútbol muchas veces suele suceder también. En el fútbol la planificación a largo plazo muchas veces está comprobado. Por ejemplo, acá en Argentina, hablando un poco de fútbol, el proyecto que lleva River de fútbol, que tiene un mismo técnico con una misma idea, con esa planificación, parece que le fue muy bien. Mientras tanto, otros clubes que tienen una planificación a corto plazo, cambiante, que no esperan los resultados, que se apuran, traen también malos resultados. Entonces, está bueno esto de que vos planteás de la planificación a largo plazo, ir llevándola, cómo la llevaste con la palabra. Pero también a veces en esto que vivimos, en la vorágine que vivimos, también puede ser cierto, ¿no? ¿Qué me decís? De que a veces no podemos planificar tanto por la vorágine, la inmediatez, se nos complica a veces, ¿no? Como la pandemia que nos viene y nos rompe, y lo que nosotros
planificamos como que hay un quiebre, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que ahí también el espíritu, ¿no? Nos acompaña, el espíritu es creativo, siempre hace que rompa esquemas. Y yo creo que el tema de la flexibilidad, ¿no? El tema de estar siempre atentos, como decía Jesús, a los signos de los tiempos, ¿no? Sí, no, De estar siempre abierto a la realidad. La realidad es cambiante, es dinámica, no es estática, no es... por eso, bueno, aquí voy a mencionar algunos elementos de la filosofía. Por bien, bien, ejemplo, bien. sí, hay un filósofo, bueno, fallecido ya hace algunos años, Zygmunt Bauman, un filósofo polaco. Él decía, Sí, vivimos en una sociedad líquida, ¿no? líquido, Antes era la sociedad sólida, en la sólido. que las cosas eran inamovibles, ¿no? Lo que se decía, lo que se hacía, se volvía a repetir, y eso daba solidez. Ahora vivimos en una sociedad líquida, cambiante. Las relaciones son, mientras dure el sentimiento, la emoción, pero es cierto, pasa también lo mismo con la realidad, ¿no? La realidad es cambiante, transformante, pero siempre no hay que perder de vista, como dije, ¿no? La coyuntura, el momento en el que estemos viviendo es cambiante, pero nunca olvidemos el horizonte, ¿no? Es lo que son. Eh, Sí. como tú exactamente utilizabas el ejemplo del fútbol, pasa lo mismo también en los gobiernos, ¿no? Y eso es en América Latina es muy triste. Por ejemplo, los gobiernos que asumen un estado siempre ven sus, su perspectiva de futuro es 5 años, porque dura solo 5 años su gestión, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros vemos en Oriente, en los países orientales, los chinos, los japoneses proyectan su desarrollo como país 100 años, 100 años, 200 años, 300 años. Entonces, de nosotros es como que nuestra mirada es a corto plazo. Algunos dicen, ¿no? De que los gobiernos, su mirada es hasta la siguiente contienda electoral, ¿no? Entonces, y eso también no nos ayuda a seguir procesos, ¿no? Bien, sí es interesante cómo estas cositas pues nos van haciendo también un poquito reflexionar, nos ayudan a reflexionar nuestra realidad y también desde nuestra fe. Y lo otro que no sé si ustedes, bueno, aquí en Bolivia nosotros vivimos muchos conflictos Acá sociales. también. Acá estamos iguales, acá tranquilo. Sí, y aquí las situaciones son muy cambiantes, ¿no? Son muy Igual. conflictivas. Recientemente, por ejemplo, el Estado hace unas 2 semanas atrás sacó una normativa para todo el ciudadano boliviano en el que o es obligatorio el uso del carnet de vacunación, ¿no? Para Ah, bien, cualquier sí. espacio. Pero hubo manifestaciones, bloqueos y, bueno, el gobierno retrocedió en en su decisión, ¿no? Pero si nosotros, aquí me- esto me ayuda un poquito a entrar al segundo criterio que el Papa dice que la unidad prevalece sobre el conflicto, ¿no? Nosotros podemos vivir conflictos eh, muy fuertes, pero la unidad es lo que mantiene que el conflicto sea superado, ¿no? Yo creo que en nuestras comunidades parroquiales, a veces en nuestros grupos juveniles, también en el ámbito familiar, podemos tener conflictos, podemos tener dificultades, contratiempos, pero eso no nos tiene que hacer perder el horizonte y tampoco nos puede dejar en la confusión, ¿no? Porque quien vive en el constante conflicto, eso también hasta a veces es malo para la salud, ¿no? Vivir en constante conflicto, tensión, y eso, si nos hace olvidar la unidad, eso es un poco riesgoso, ¿no? Yo recuerdo que cuando, después de que terminó el Concilio Vaticano II, como que se abrieron tantas puertas y
hubieron tantos conflictos de interpretación de los documentos que salieron del Concilio Vaticano II, cada uno pareciera que interpretaba las cosas a su su manera. criterio, y todo eso se podría decir que se vivía un momento de mucho conflicto, ¿no? Pero ahí quien mantenía la unidad era el Papa, los obispos, y ahí también yo creo que cada uno de nosotros tiene esa tarea, ¿no? A pesar de los conflictos que tengamos, de las dificultades que tengamos, es importante mantener la unidad, ¿no? Que el conflicto no nos ahogue, no nos opaque, no nos haga perder el horizonte, sino que la unidad, esta unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, sea también ejemplo para nosotros, ¿no? Jesús vivió momentos de conflictos muy Muy fuerte. duros con los judíos en su momento de ser arrestado y todo lo demás, pero a pesar de eso estaba presente la unidad, el Espíritu le estaba animando y que Dios está ahí también fortaleciéndolo, sosteniéndolo en la cruz. Entonces es interesante, ¿no? Que a pesar del conflicto está presente esta unidad y creo que nuestra fe es tan rica y es tan admirable que nos enseña también estas cosas para nuestro día a día, ¿no? Muy bueno, sí, 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 excelente, excelente. Bien, y tercero, ya que el Tercero. penúltimo, la realidad es más importante que la idea. Aquí yo creo que es importante siempre, yo creo que esto es una de las características muy particulares de América Latina y también de los países orientales, ¿no? Occidente es muy de la idea, ¿no? Es como que se piensa y lo que se piensa tiene que hacerse. Pero aquí en América Latina somos del ver, juzgar y actuar, ¿no? Es como que partimos siempre desde la realidad. Este es el método que también Aparecida lo ha reconfirmado nuevamente, que hay que partir desde la realidad, viendo nuestra realidad para leerla. Entonces, podemos tener ideas extraordinarias, sorprendentes, algunas cargadas de mucha energía, de mucha pasión, pero si no están basadas en la realidad, se quedan, ¿no? Ahí. Y el Papa dice que la realidad es más importante que la idea. Siempre es importante, y el Papa lo habla desde su experiencia, ¿no? De seminarista, de sacerdote, de obispo, de cardenal. Él siempre ha sido de la realidad, ¿no? A pesar de que él es una persona muy preparada académicamente, bueno, la formación de los jesuitas es así, pero a pesar de eso, él siempre ha intentado partir de la realidad, ¿no? Que lo que ha aprendido en la universidad, los estudios que ha hecho, no le han hecho como que perder de vista la realidad. Pasó lo mismo con Monseñor Romero, ¿no? Monseñor Romero, antes de ser elegido arzobispo de San Salvador, los obispos de ese tiempo lo eligieron porque Monseñor Romero era un obispo de biblioteca, ¿no? Él decía, necesitamos aquí un obispo intelectual, como que se olvide de la realidad, pero que esté como que mezclado, que su distracción sean los libros, ¿no? Los documentos, todo lo demás. Pero cuando fue elegido, él pasó el mundo de esta realidad de las ideas, de lo académico, a la Bueno, realidad. a Y ver, eso le ha chocado tanto la muerte de sus seminaristas y él ha empezado a caminar con el pueblo, ¿no? Entonces, esto es importante y esto aterriza con el tema de la encarnación, ¿no? La encarnación, el verbo se hizo carne. Jesús se hizo uno de nosotros, igual en todo, excepto en el pecado. Entonces, eso también, ¿no? Jesús eh, sintió la rabia que sentimos cuando vemos la injusticia. Jesús sintió hambre, Jesús sintió que es llorar por un amigo que ha fallecido. Entonces Jesús fue 100% uno de nosotros, ¿no?
como dicen los concilios, Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, esto también un poquito va aterrizando por ahí, ¿no? No nos olvidemos al momento de hacer nuestro trabajo pastoral, nuestro servicio misionero, evangelizador, siempre partiendo de la idea que ambas tienen que como que ir de la mano y entrar siempre en diálogo, porque los extremos siempre hacen daño, ¿no? Podemos irnos al extremo de que, bueno, planificamos nuestra parroquia en cuatro paredes, pero sin ver la realidad. Y a veces cuando queremos poner en práctica ese plan, como que choca con la realidad, ¿no? Siempre tiene que haber ese diálogo entre la realidad, porque también la realidad requiere de ciertas ideas que le den cierto horizonte, ¿no? Tal cual. Excelente, excelente estos puntos. Excelente. Ahora vamos a hacer un repasito. Falta el cuarto punto. Vamos por el cuarto punto. Exactamente. Excelente. Bien, el cuarto punto es el todo es superior a la parte, ¿no? Y esto yo creo que es interesante que aquí también puede entrar un poco a entender, nos puede ayudar a entender es de que, por ejemplo, nuestra fe es católica, es universal. La fe es católica, es universal, pero esta universalidad se vive en lo local, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de fe que tú tienes, Cristian, no es la misma que yo tengo, ¿no? Porque vivimos en contextos distintos, vivimos desde nuestras experiencias personales distintas. Entonces, es, eh, esto es interesante, ¿no? Pero el hecho de que nosotros vivamos nuestra fe localmente, desde nuestra realidad, yo estoy en la ciudad de Cochabamba, el barrio en el que vivo se llama Pacata Alta, entonces en esta realidad yo vivo mi fe, pero yo no vivo como que algo privado mío, ¿no? Sino que yo soy consciente de que lo que estoy viviendo eh, forma parte de la totalidad de la Iglesia Católica. Lo que yo estoy viviendo enriquece a la totalidad. Y lo que nos dice el Papa desde Roma, desde su experiencia personal, también enriquece al todo, ¿no? Por eso el todo es superior a la parte. A veces nosotros tenemos a veces yo recuerdo que grandes discusiones, pero siempre desde el ámbito, dentro del ámbito de la fe, ¿no? Cuando yo participaba en consejos parroquiales, en los consejos parroquiales siempre tienen que estar todos los actores principales que forman parte de la parroquia. Si en la jurisdicción parroquial hay un colegio, tiene que estar un representante del colegio. Si dentro de la jurisdicción parroquial hay un seminario, los seminaristas tienen que participar en ese consejo parroquial. Si hay unas religiosas, y todos, ¿no? Entran en este consejo parroquial. Y es interesante que ahí a veces uno vela por lo que le toca, ¿no? O sea, yo velo por lo mío. El seminario va a luchar Los suyos. por lo que le compete al seminario. Claro. Las hermanas lo mismo, los profesores lo mismo. Entonces, ahí es la tarea del párroco es como que decir, ¿no? El todo es superior a la parte. Es decir, la jurisdicción parroquial, la parroquia es como que el todo que aglutina el quehacer pastoral. Entonces, lo que hace el seminario enriquece a lo que hace la parroquia. La vida religiosa es la presencia que tiene en cualquier lugar, el trabajo pastoral que hace, enriquece a la parroquia. El colegio también. Entonces, la suma de las partes enriquece al todo, ¿no? Pero a veces es un peligro cuando yo quiero solo velar por mi parte, ¿no? Y creo que ahí el Papa ha sido muy duro, ¿no? Con las comunidades parroquiales, ha dicho de que ya basta de velar solo por mi grupito, por mi,
por por mi grupo de oración, porque a veces nosotros cuando participamos en la vida parroquial, siempre hay uno que destaca, ¿no? Dentro de los grupos, el grupo Claro. juvenil, el grupo el grupo del Ministerio de Música, eh, y a veces eso, a veces a nosotros decimos, es que el monopolio lo tiene un grupo, ¿no? Pero creo que todo lo que hacemos es para gloria de Dios, ¿no? Y creo que todo lo que hacemos no es para beneficio propio, sino que nosotros siempre lo que hacemos siempre está en vista a que llegue al todo, ¿no? Entonces ahí el Papa dice, ¿no? Es importante no quedarnos en el sectarismo, en mi grupo, sino ver que mi grupo esté al servicio del todo. Y esto creo que esto se puede leer o se puede poner en práctica en todo, en todas las realidades, ¿no? En el ámbito familiar, por ejemplo, los dones, carismas que cada uno de los hijos tiene, bueno, sí es para uno, pero lo que yo soy enriquece a la familia, ¿no? Lo que enriquece a una familia son los dones, los carismas que los hijos tienen, ¿no? Y eso yo creo que es saber conjugar, ¿no? Que nosotros siempre no perdamos de vista el todo, que, que como grupo lo que hago es para gloria de Dios. Y como grupo juvenil lo que hago es para seguir construyendo el reino de Dios, porque el todo, lo grande es el reino de Dios. Y cada uno de nosotros hace lo que Dios la tarea que Dios nos ha dado en el lugar que nos ha dado, todo para, para el reino de Dios. Entonces, eso también el Papa dice, ¿no? No nos olvidemos y él habla también de la integridad del Evangelio, ¿no? Interpretemos el Evangelio en su integridad y no por retazos, no decir esto, esta parte me interesa y nos olvidemos del todo, ¿no? Porque también hay que leer el texto bíblico en el contexto amplio, ¿no? En su totalidad, no en su parte, porque cuando nosotros nos enfocamos solo en una parte, tal vez esto es un poquito también la dificultad que tienen nuestros hermanos evangélicos, ¿no? A veces leen el texto bíblico fuera de su contexto, ¿no? Sin ver la totalidad, sino solo una partecita. Entonces, el Papa también menciona esto, ¿no? Que hay que leer el texto bíblico, los evangelios en su integridad y no desde ciertas partes, ¿no? Entonces, estas ideas que el Papa comparte y él dice, estos son los criterios que pueden ayudarnos a construir el bien común, yo lo veo también como que muy factibles para nuestro trabajo pastoral, ¿no? Porque esta es una exhortación pastoral y el Evangelium Gaudium ha sido como que su documento programativo, ¿no? Él decía, esta es la iglesia que yo sueño, este es el camino que yo quiero seguir. Y entonces el Papa va poniendo ciertas pautas y yo creo que el Papa también ha ido logrando cosas pequeñitas, ¿no? Muchos han pedido al Papa concilios, que por qué en el Concilio Vaticano III. Y el Papa dice, la mente de la gente, el corazón de la gente no cambian con decretos, ¿no? Sino primero es cambiar el corazón, primero es cambiar la mente, es la conversión, ¿no? Cambio de mente, cambio de camino, y este mi cambio tiene que enfocarse, yo creo que es una constante conversión, ¿no? Y es entonces, ese es el camino que posiblemente también a todos nosotros nos toca caminar y seguir. Hay muchas cosas que decir, pero bueno, me Muy gustaría que bueno, me también parece. algo de réplica, Cristian. No, me parece que está brillante, está actualizado y yo lo veo que también lo que vos compartís lo podemos llevar también a la familia perfectamente porque estos criterios los podemos tomar del tema del tiempo, de la realidad, de los pies sobre la tierra, de la unidad, del todo. La familia tiene que ser todo, no por partes, y es brillante. Y esto que hablas vos de la planificación, que yo pensaba tantas parroquias, por lo menos, por lo pronto aquí en Argentina, sin horizontes, pierden el horizonte, sectarizadas,
divididas en tiempo y en espacio, y es brillante para poder hacerlo y poner esto que el Papa nos pide, ¿no? Porque estamos a 15 años casi más o menos de aparecida la conversión pastoral, salir discípulos y misioneros. Van de también un poco de la mano con esto de lo que estás planteando de Evangelii Gaudium también, que necesitamos también este proceso de cambio en la pastoral, de romper con esto de los sectarismos, del individualismo, también de la zona de confort. Me parece que está buenísimo pensando en las personas que pueden estar viendo que tienen quizás necesitan plantearse y planificar pastorales, o jóvenes que están también en tiempos de planificación, poder tomar estos 4 puntos que vos compartías, me parece que está muy bueno, y además están tomados de la mano de lo que nos está pidiendo en este tiempo la iglesia que nos mencionabas. Con Francisco pensaba en esto que nos pensé. Acá, claro, yo recordaba esto de los jesuitas, de su formación y de su manera de ver Bergoglio, por lo que a mí me tocó de cerca, quizás algún amigo más muy cerca, pero verlo y saber cómo es su mirada, ¿no? El encuentro con Jesús, mencionaste como fundamental ese encuentro con Jesús para poder renovar todas las cosas, porque si no va a haber encuentro, no puede haber. Entonces, está brillante esto y me parece que está buenísimo. No sé si querés hacer un breve repaso de los 4 puntitos sintéticamente para que queden afianzadas en la mente de los que lo están viendo y que están buenísimos, Ismael. Y para ir dando una cierre, porque estamos en la hora y tengo miedo que Instagram ya que te corta en 1 hora, 1 hora y cuarto, y cerramos acá y bueno, otro día retomamos con otro tema, ¿te parece? Perfecto, Cristian. Bueno, es importante tomar en cuenta, lo vamos a utilizar como criterios, ¿no? El primer Sí. criterio es tomar en cuenta que el tiempo es superior al espacio, ¿no? Espacio. ¿Esto qué nos dice? Que saber trabajar a largo plazo, que el tiempo es superior al espacio es saber trabajar a largo plazo, ¿no? Y no obsesionarnos por resultados inmediatos, ¿no? Eso es lo que nos puede ayudar a ver esto. La unidad prevalece sobre el conflicto, el segundo criterio. Entonces, conflictos siempre vamos a tener en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito personal, profesional, pero que eso no nos haga perder este horizonte de la unidad, ¿no? Que siempre, en cierto modo, como que apague el conflicto, el tema de la unidad. La unidad es Bien. importante porque la unidad nos ayuda a hacer procesos, porque si nosotros nos ahogamos en el conflicto no nos consume y pensamos que nuestra meta y nuestro norte y nuestro horizonte es el conflicto. Entonces, la unidad nos ayuda a mantener visible el horizonte. Y el tercer criterio es la realidad es La más realidad. importante que la idea, ¿no? La realidad es más importante que la idea. Podemos tener ideas extraordinarias de hacer un grupo juvenil, llevar adelante el grupo de los monaguillos, pero siempre hay que partir desde la realidad, ¿no? ¿Quiénes están con nosotros? ¿Qué jóvenes están en nuestros grupos juveniles? Esos jóvenes, ¿qué realidades tienen? Porque algunos de soñar no cuesta, es fácil soñar, ¿no? Pero a veces estos sueños tienen que basarse en la realidad. Entonces, si yo inicio un grupo juvenil, puedo soñar muchas cosas con ese grupo juvenil y está bien, pero tengo que partir de la realidad. Esos chicos, ¿dónde están? ¿Qué realidad familiar viven? ¿Qué conflictos tienen? Y yo, como grupo juvenil, tengo que dar respuesta de fe a estas. Por eso es importante la realidad. La realidad es más importante que la idea. Y eso no implica que las ideas no interesan, sino que hay que saberlas conjugar. Tienen que ser como que dos hermanas agarradas de la mano y no llevarlas al extremo, ¿no? No llevarlas al extremo, porque los extremos siempre hacen daño. Siempre hay que mantener el equilibrio. Como decían los filósofos, el justo medio es el camino. Y por último, el todo es superior a la parte.
Y yo creo que nuestra catolicidad nos enseña eso, ¿no? Que cada uno desde lo que hace, desde la parte donde está, desde el trabajo pastoral que realiza, todo es para gloria de Dios, todo es para construir el reino de Dios, para seguir construyendo el reino de Dios. Y no pensemos que nosotros somos los únicos en el mundo que lo estamos haciendo bien, sino que hay muchos que lo están haciendo bien y lo que están haciendo es para gloria de Dios y para el proyecto de Dios, que es el reino de Dios, ¿no? Entonces nunca hay que perder de vista el todo. Es cierto que a veces no nos quedemos en sectarismos, ¿no? No nos quedemos en que nosotros somos la salvación de la parroquia, somos el mejor grupo, nosotros hacemos el trabajo mejor que otros. No, cada uno desde el donde le toca, desde el carisma que le ha tocado, hace por el reino de Dios. Entonces, esos son los cuatro puntitos que, como decías muy bien, Cristian, pueden adaptarse eh, para un estudiante que quiere que quiere un proyecto de vida, para un universitario, para un estudiante, para un papá, para una mamá, para una familia, se adapta perfectamente desde esta lectura que nos invita el Papa. Que bueno, me parece bueno, que está brillante. Y después, bueno, vamos a poner el título este, planificación pastoral. Tenés problemas con las pastorales, me parece que están buenos para poder llevarlo adelante las personas o algún joven o algún universitario. Es riquísimo. Así que bueno, más o menos vamos llegando a la hora, pero se nos pasó volando, ya tenemos una hora 10 que tenemos. Fue muy rica la charla. Una hora 10 vamos, creo, no sé, creo que vamos una hora 10, no tengo bien el reloj acá. Pero bueno, fue un gusto, muchas gracias. No va a ser la primera vez, vamos a seguir trabajando, ¿no? Esto ya lo quedamos confirmado acá en vivo. Luego lo vamos a estar compartiendo en distintas plataformas o redes sociales para las personas que no lo pudieron ver ahora y lo pueden ver más tranquilo, con tiempo, tomar apuntes que les va a servir, seguramente que les va a servir y lo pueden llevar adelante. Estuvo con nosotros Ismael Romero, profesor, teólogo, es también filósofo y otras cosas que nos vas a contar la próxima vez que también te las guardaste y las dejaste escondidas. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación y pues ahí a estar colaborando en lo que se pueda y todo sea por el bien de nuestros hermanos y para, bueno, compartir el don que Dios nos ha dado, ¿no? Y creo que esa es también nuestra misión. Amén, amén, así sea. Bueno, muchas gracias a todos los que están viendo, gracias a vos de nuevamente, Ismael, muchas gracias, que Dios te bendiga, bueno, vamos a vernos pronto y a seguir adelante. Un saludo para todos, sigan, suscríbanse al canal que lo vamos a poner también en YouTube y ha sido todo. Que todo sea para la mayor gloria de Dios. Hasta luego, muchas gracias, Ismael, nos estamos viendo, chau, 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 gracias. Chao. Muchas Chau, gracias. chau, gracias, Ismael, chau, chau. Cerramos.